50 clásicos de la filosofía. Capítulo 7. Jeremy Bentham. Jeremy Bentham tuvo una gran influencia en la Gran Bretaña del siglo XVII, pero solo llegó a ser bien reconocido en la década de 1820, ya en una fase avanzada de su vida. Lo asociamos con causas reformistas de la Revolución Industrial, entre ellas la asistencia a los pobres, un adecuado sistema de alcantarillado para Londres, la aplicación del derecho del voto y programas para las escuelas, los talleres y las cárceles, el famoso panóptico. Pero la mayoría de sus libros son anteriores. Los principios de la moral y la legislación, por ejemplo, fue escrito en 1789 e iba a ser el inicio de una obra de varios volúmenes que nunca se realizó, sobre la reforma del Código Penal y el principio de utilidad en el derecho civil y constitucional. Muchos han oído hablar del principio de utilidad de Bentham, conocido también como la mayor felicidad para el mayor número, pero pocos han leído los principios de la moral y la legislación. Bentham admite que la mayor parte de la obra es de suma aridez, pero alegra en su defensa que las verdades que forman la base de la ciencia política y moral no se pueden descubrir más que con investigaciones tan intensas como las matemáticas. La utilidad, pensaba, es un principio casi matemático y quería exponer su lógica inequívoca, lo cual no dejaba mucho espacio para florituras artísticas. Sin embargo, el libro sigue siendo un texto fascinante. De niño, John Stuart Mill solía frecuentar la casa de Bentham y fue preparado para asumir las ideas utilitaristas del anciano, unas ideas que Mill desarrolló y perfeccionó en El utilitarismo 1863, que es una introducción más accesible al tema. Es posible que la historia de la filosofía dé más importancia a Mill, pero es difícil imaginar que hubiera conseguido de no haberle precedido Bentham, una nueva forma de gobernar. Bentham habla de diversos principios por los que se guían los legisladores y los va descartando uno tras otro. Si el principio de utilidad es correcto, dice, lo es en todo momento. Todos los demás principios rectores han de estar equivocados y solo se puede medir con la vara de la utilidad. Uno de estos principios es el ascetismo. Aunque se practique en los monasterios, señala que nunca se ha aplicado como auténtico principio al gobierno, y por una buena razón. Las personas se mueven por interés propio, empujadas por el deseo, en lugar de sosegarlo. Bentham no era ateo, pero tenía muy claro que la religión no tiene sitio en la vida política. La tarea de conocer la voluntad divina es profundamente subjetiva y, por tanto, inevitablemente imperfecta. En cambio, con la adopción de principios de utilidad nos hacemos una idea clara de lo que es bueno para todos, y así vemos la voluntad divina en acción, pues ¿qué puede desear Dios sino la mayor felicidad para el mayor número posible de personas? Otro principio rector es el de simpatía y antipatía. En su conducta y sus juicios, las personas se mueven por si algo les gusta o no. En un antiprincipio, porque no se funda en nada que sea universal, como la utilidad, solo en el antojo personal. Bentham afirma que el principio de correcto o incorrecto, aunque parezca de mayor dignidad, no es más que una extensión del gusto de desagrado. La política de un gobierno muchas veces equivale a una expresión de las preferencias personales de sus miembros. No existe una idea de utilidad de que es realmente lo mejor para la mayor cantidad de personas. En sus actos, los gobiernos se pueden ocultar detrás de un sentido moral, laico, pero esto no hace sino disfrazar su irracionalidad fundamental. La justicia penal no se basa en la utilidad racional, ni en lo que sea mejor para el criminal o la sociedad, sino en las preferencias morales de las personas sobre qué crímenes se consideran los peores. Bentham señala que el principio de simpatía y antipatía tiende más a equivocarse del lado de la severidad. Cuando un grupo odia una determinada conducta, querrá castigar en exceso al infractor, con exagerada desproporción con respecto a los auténticos efectos negativos del delito, y tales castigos tendrán unas consecuencias negativas indirectas, inevitables. Sin embargo, la felicidad de los individuos de los que se compone una sociedad, es decir, sus placeres y su seguridad, y único fin que el legislador debe considerar. El equilibrio que ha de mantener el legislador es garantizar la máxima libertad posible al tiempo que evita cualquier conducta que pueda mermar la felicidad de los demás, un tema en el que insistirá John Stuart Mill en Sobre la libertad, el principio de la mayor felicidad. Bentham observa que las personas, aunque digan que no defiendan el principio de utilidad, lo aplican a sus vidas, para ordenar sus propias acciones y pensar en las que deben emprender a continuación.
y para juzgar los actos de los demás. Somos básicamente máquinas que buscan la felicidad y juzgamos a quienes nos rodean por la probabilidad de que aumenten o disminuyan nuestras propias reservas de felicidad. Al igual que Adam Smith, Bentham considera a los seres humanos como esencialmente autointeresados. ¿Cuál es, pues según él, el adecuado papel del gobierno? Su objetivo al escribir el libro era gobernar la fábrica de la felicidad con las manos de la razón y la ley. En otras palabras, legislar para hacer real la felicidad. Tal vez fuera un proyecto utópico, pero Bentham sostiene que el principio de utilidad es el único por el que se pueden ordenar racionalmente las actividades del Estado. Era una idea radical, porque el sistema legislativo británico se basa en ese derecho común o procedente. La idea de partir de cero para legislar con el objetivo de conseguir el mayor beneficio para el mayor número posible nunca se iba a aplicar en la práctica. Pero la llamada de Bentham a haz de la razón, no de la costumbre tu guía, con el tiempo revitalizaría y configuraría el pensamiento legal. En su gran proyecto, ni la historia ni otros textos se pueden utilizar de base para elaborar las leyes, pues al texto que se considere la autoridad en la materia se le puede oponer fácilmente otro texto. La razón sola, específicamente el principio de utilidad, puede ser la base de la política y la ley. De hecho, Bentham señala que sabremos que el principio funciona en las intuiciones y las leyes si el propósito de estas es tal que a las personas les deban gustar, aunque individualmente no siempre les agraden. En este sentido metódico, Bentham hace una clasificación de 12 dolores y 14 placeres, con diversos grados en cada uno, como la intensidad, la duración y la extensión, que los legisladores, o en realidad cualquiera, pueden utilizar para juzgar el efecto de felicidad o infelicidad de una determinada acción. Aunque el planteamiento pueda parecer un tanto técnico o mecánico, para él era la base fundamental sobre la que construir un nuevo tipo de derecho que ningún grupo o sociedad particulares pudieran contravenir en beneficio propio. El objetivo de Bentham era abrir un nuevo camino por la selva de la jurisprudencia, hacer las leyes transparentes, no beneficiar a unas personas en perjuicio de otras. En un país en que los derechos hereditarios estaban consagrados por las leyes, era un movimiento importante, y no es extraño que sus ideas tardaran mucho tiempo en arraigar en Gran Bretaña. Pese a su lógica contundente, Bentham fue mucho más conocido en Francia, cuyos revolucionarios lo adoptaban y lo nombraron ciudadano honorario de la República. Comentarios finales. A Bentham no le gustaba la idea de derechos naturales y pensaba que todos los miembros de la sociedad tienen derecho al menos a ser protegidos del daño físico, aduciendo que la mala acción elimina o reduce el derecho del individuo a la felicidad. Su máxima, todos cuentan por uno y nadie por más de uno, fue la clave del principio utilitarista de justicia, y al aplicarlo a todos los seres sintientes, Bentham se adelantaba a su época. En los principios de la moral y la legislación, asevera que los derechos no deben depender de la capacidad de razonar, sino de la capacidad de sufrir. Esta distinción fue una de las bases del moderno movimiento de los derechos de los animales, de forma especial en las obras de Peter Singer, Liberación Animal, 1907-3. Para Singer, utilitarista contemporánea, el test de las acciones, incluido qué comemos o en qué nos gastamos el dinero, es el dolor que estos actos pueden ayudar a evitar, a las personas o a los animales, y si estos mismos actos pueden aumentar las reservas de vida y felicidad. Los críticos del principio de utilidad dicen que va en contra de la intuición y de la naturaleza humana. Por ejemplo, los estudios psicológicos demuestran que al actuar no calculamos cuántas personas se podrán beneficiar de nuestros actos, sino si la acción nos da respuesta emocional positiva. Es posible que esas preferencias se nos hayan activado después de millones de años de vínculo social y por el deseo de protegernos, y es probable que un principio filosófico aparentemente tan árido pueda superarlas. De hecho, el utilitarismo puede parecer una forma muy impersonal o calculadora de ver la vida y la organización de la sociedad, y el propio Bentham lo admitía. Por esto prefería hablar del principio de la mayor felicidad. Sin embargo, tenía la firme convicción de que era nuestra mejor esperanza de una sociedad justa y civilizada. En el ámbito puramente personal, preguntar ¿qué beneficiaría a la mayor cantidad de personas de la mejor forma y con más perspectiva de futuro? Es sin duda una buena manera de afrontar la vida y sus decisiones. Bentham
daba por supuesto que la mayoría de las personas son autointeresadas, pero todas las religiones y muchos tipos de filosofía moral dan fe de los beneficios de cultivar el estado directamente opuesto. Pensar primero en el bien de los demás en realidad es algo en lo que podemos contar para nuestra propia felicidad. Jeremy Bentham, nacido en 1748, hijo y nieto de abogados, Bentham fue a Westminster School a los 12 años y después a la Universidad de Oxford. Estudió Derecho, pero nunca ejerció. En su lugar, se dedicó a sus propios intereses y más tarde una herencia le permitió seguir escribiendo e investigando sin tener que preocuparse. Escribió mucho y aún hoy se están transcribiendo sus papeles. Mantuvo correspondencia con el padre fundador americano James Madison, el revolucionario suramericano Simón Bolívar, el economista político Adam Smith. El revolucionario francés Mirabeau defendió hacer de la homosexualidad un asunto privado, no un delito. Se opuso a la esclavitud, apoyó el movimiento de las mujeres y el derecho al divorcio, promovió el gobierno abierto y escribió: donde no hay publicidad, es decir, total transparencia, no hay justicia. Como parte de sus deseos de reforma penal, dedicó muchos años a desarrollar la influyente idea de cárcel, panóptico, aunque su penitenciaría nacional nunca se llegó a construir. En 1797, Bentham hizo campaña con Patrick Colquhoun-Támesis, lo que llevó a la creación de la política fluvial. En 1823 fundó el periódico utilitarista Westminster Review y 3 años después contribuyó a la creación de la Universidad de Londres, que más tarde se convertiría en el University College, cuyo lema era la apertura de todos, cualesquiera que fueran su posición económica o su religión, a diferencia de las universidades de Oxford y Cambridge. James Mill, el padre de John Stuart, conoció a Bentham en torno a 1808 y pasó varios veranos con él y su círculo en Fort Abbey, la casa de campo de Bentham en Somerset. Bentham murió en 1838 y, fiel a sus principios, no quiso que lo enterraran y legó su cuerpo a la ciencia. Fue embalsamado, vestido y al final expuesto en el University College, donde aún se puede ver hoy. Algunas de sus obras son Tratado de las Pruebas Judiciales, 1825-2002, un fragmento sobre el gobierno, 1776-2003, En defensa de la usura, 1787-2009, El Panóptico, 1787-1979 y Parliamentary Reform Catechism, 1907. La revolución creadora. No cuestionamos ni por un momento que la adaptación al medio sea la condición necesaria para la evolución. Es evidente que una especie desaparecería si no consiguiera amoldarse a las condiciones de existencia que se le imponen. Pero una cosa es reconocer que las circunstancias externas son fuerzas que la evolución debe considerar y otra afirmar que son la causa que dirigen la evolución. Esta última teoría es la del mecanicismo. Excluye por completo la hipótesis de un ímpetu original, es decir, un empuje interno que mediante formas cada vez más complejas ha llevado la vida a destinos cada vez más altos. En dos palabras, queremos ver el universo desde una perspectiva mecanicista y determinista, pero la realidad, al tener que ver con la vida y el tiempo, de hecho es fluida y está abierta constantemente a la posibilidad. En la misma línea, Hannah Arendt, La condición humana, David Bohm, La totalidad y el orden implicado, Immanuel Kant, Crítica de la razón pura, Arthur Schopenhauer, El mundo como voluntad y representación. Y bueno, ese es el aporte del día de hoy. Espero que les haya gustado. Nos andamos topando. Espero que tengan un día maravilloso, muy chingón, muy bonito. Y pues bueno, eso es lo que tenemos hasta el día de hoy.